Hola a todos. Mi nombre es Calista y ahora mismo estoy disfrutando de la vida de soltera, pero hubo una vez en la que estuve casada con un hombre llamado Nombre del Hombre. Tristemente, ese matrimonio junto con sus padres, Beckett y Athra, hicieron mi vida bastante difícil, a pesar de que él y yo teníamos buenos trabajos y ganábamos bien. Sus padres siempre me vieron como alguien que solo intentaba aprovecharse de su hijo. Esta idea errónea fue alimentada en gran medida por el propio Nombre del Hombre. Él constantemente se jactaba de lo afortunada que era de casarme con su lujosa vida, insinuando que era algo que nunca podría lograr por mi cuenta. Debido a esta actitud, sus padres me veían como una especie de cazafortunas. Su tendencia a pintarme como dependiente de él financieramente llevó a sus padres a exigir un acuerdo prematrimonial antes de nuestra boda. Ahora, no estaba completamente en contra de un acuerdo prematrimonial en principio, pero lo que realmente dolió fue que, Nombre del Hombre, ni siquiera habló conmigo al respecto. Él mantuvo la mentira de que yo ganaba mucho menos dinero que él, lo que solo hizo que sus padres pensaran aún menos de mí. Para evitar avergonzarlo, no corregí la falsa imagen que estaba difundiendo, y eso solo me trajo más juicio y trato injusto por parte de su familia. Me quedé en silencio porque amaba a Nombre del Hombre, aunque se estaba volviendo cada vez más obvio que él no sentía lo mismo, me respetaba como debería. Después de que Nombre del Hombre perdió su trabajo, comenzó a vivir de mis ingresos, todo mientras les hacía creer a sus padres que era al revés. Me estaba cansando cada vez más de mantenernos a los dos financieramente, y su negativa a encontrar un nuevo trabajo empeoró las cosas. El punto de quiebre llegó cuando decidí comprar una casa con mis ahorros y algo de dinero que había heredado. Encontré una casa que adoraba y la compré solo a mi nombre, lo cual no le hizo gracia a Nombre del Hombre. Esta decisión me hizo detenerme y pensar realmente en mi relación, y eventualmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba valerme por mí misma. Tuve que recordarle a Nombre del Hombre que él no había contribuido nada financieramente a la casa, pero él continuó molestándome al respecto. Lo que realmente me llevó al límite sucedió una noche durante una cena familiar. Todo estaba bien hasta que sus padres comenzaron a preguntar sobre la nueva casa. Parecían curiosos, pero estaba claro que asumían que Nombre del Hombre era quien la había pagado, considerando lo poco que pensaban que yo ganaba. Nos hemos instalado en la nueva casa apenas la semana pasada y ya está amueblada, así que la mudanza fue bastante fluida, dije, tratando de mantener la conversación ligera y neutral. Esperaba que este fuera el momento en que Nombre del Hombre finalmente corrigiera a sus padres y me diera crédito por comprar una casa, pero en lugar de decir la verdad, afirmó que él había pagado toda la casa con su éxito financiero. Sus padres estaban encantados, llenándolo de elogios e ignorando por completo el hecho de que yo había hecho la compra. Miré a Nombre del Hombre, esperando alguna señal de reconocimiento, pero él evitó el contacto visual. Estaba furiosa, pero de alguna manera logré mantener la compostura frente a sus padres. No quería armar un escándalo, pero tan pronto como estuvimos solos, no pude contenerme más. ¿Qué fue eso, Nombre del Hombre? ¿Por qué les dirías a tus padres que compraste la casa tú solo? Exigí, completamente sorprendida por la mentira que acababa de contar. Él trató de defenderse diciendo que no quería decepcionar a sus padres al admitir que había perdido su trabajo. Solo quería hacerlos felices, dijo. Podrías haberles dicho simplemente que ambos contribuimos a comprar la casa, argumenté, sintiéndome aplastada por la traición. Su afirmación de ser el único propietario fue un gran golpe a mi orgullo, pero, Nombre del Hombre, fue desdeñoso, diciendo lo hecho está y no tiene sentido corregirlo ahora. Se negó a decirles la verdad a sus padres, priorizando su propio orgullo sobre mi dignidad y nuestra relación. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que a Nombre del Hombre le importaba más su ego y evitar la vergüenza personal que yo la verdad. Estaba perfectamente bien con dejar que sus padres creyeran que él era el único proveedor mientras yo hacía todo el trabajo. Su negativa a encontrar un trabajo y sus constantes molestias para poner su nombre en la escritura de la casa solo empeoraron las cosas. Comencé a sentir que me estaba aprovechando, pero a pesar de todo esto, todavía no estaba segura de qué hacer a continuación. Esa indecisión persistió hasta el día siguiente, cuando sucedió algo que me empujó al límite. Escuché sonar el timbre y, como estaba ocupada, le pedí, a Nombre del Hombre, que abriera. Cuando abrió la puerta, no podía creer lo que veía. Sus padres estaban allí de pie, con maletas en mano, listos para mudarse. De alguna manera se habían hecho la impresión, gracias a Nombre del Hombre, de que estaban invitados a vivir con nosotros en la nueva casa indefinidamente. Nombre del Hombre les dio la bienvenida con los brazos abiertos,
interpretando el papel del hijo generoso que supuestamente había comprado esta gran casa y ahora podía cuidar de sus padres. Lo elogiaron sin cesar y, en nombre del hombre, lo absorbió todo, dejándome sin palabras de ira e incredulidad. Mi mente estaba acelerada. No podía creer hasta dónde había llegado, nombre del hombre, con sus mentiras. Había trabajado duro para comprar esa casa, y ahora sus padres se mudaban pensando que todo era gracias a él. A regañadientes acepté este arreglo, pero la pura audacia de todo esto dejó muy claro que, nombre del hombre, había ido demasiado lejos con sus mentiras. A pesar de que no quería armar un escándalo frente a su familia, sabía en el fondo que no había manera de que pudiera dejar que esta situación continuara. La idea de que sus padres vivieran en mi casa basada en una completa mentira era algo que simplemente no podía aceptar. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba tomar medidas decisivas para reclamar no solo mi hogar, sino también mi dignidad. Navegar por esta situación requería un equilibrio delicado. No quería explotar, pero sabía que tenía que manejar este repentino giro de los acontecimientos con la mayor gracia posible. Mientras tanto, los padres de nombre del hombre estaban prácticamente en la luna, hablando con entusiasmo sobre lo espaciosa que era la casa. Seguían hablando de lo estrecha que había sido su casa anterior y de lo afortunados que eran ahora de vivir en tanto lujo gracias a nombre del hombre. Cada palabra era como sal en una herida, especialmente cuando comenzaron a discutir las 5 habitaciones y su entusiasmo por reclamar la más grande para ellos. Esperemos un momento para elegir las habitaciones, sugerí, tratando de mantener mi tono tranquilo. Necesito hablar con nombre del hombre en privado. Nombre del hombre, al sentir la seriedad de la conversación que estaba a punto de desarrollarse, claramente quería evitarla. Me miró nerviosamente, pero se negó a hacer contacto visual. En cambio, trató de restarle importancia, sugiriendo que podíamos discutir las cosas frente a sus padres. Su intento de desviar solo empeoró la incomodidad. Si estás de acuerdo con eso, nombre del hombre, podemos hablar aquí, dije. Mi paciencia se estaba agotando. En ese momento, ya no estaba dando rodeos. Nombre del hombre, tus padres no pueden quedarse aquí. No va a pasar. Ni siquiera me preguntaste antes de tomar tal decisión. ¿Cómo pudiste pensar que esto está bien? Antes de que, en nombre del hombre, pudiera responder, su madre, Azra, inmediatamente saltó para defenderlo. Actuó como si la casa fuera suya para hacer con ella lo que quisiera, dando a entender que yo no tenía voz ni voto en el asunto. Su audacia me dejó atónita. Incluso llegó a insinuar que debería tener cuidado de no ser echada. Era como si no hubiera escuchado una palabra de lo que dije, y su exigencia de ver la habitación más grande, como si yo no existiera, fue la gota que derramó el vaso. La situación había pasado de un malentendido a una falta de respeto total. Quedó claro que los padres de nombre del hombre no me veían como una compañera en nuestra vida juntos. En cambio, me veían como una extraña en mi propia casa. Su actitud desdeñosa, combinada con la disposición de nombre del hombre a dejar que esto sucediera, mostró una completa falta de respeto por mí y por los valores básicos de comunicación y respeto mutuo que deberían existir en cualquier matrimonio. Me mantuve firme, rechazando la exigencia de Azra con una firmeza que claramente sorprendió tanto a ella como a Beckett. Mientras los miraba, no pude evitar pensar en quién tenía realmente la culpa aquí. Sí, su sentido del derecho era indignante, pero fueron las mentiras de nombre del hombre las que habían comenzado todo esto. Si no fuera por sus falsas promesas y el engaño que había hilvanado, no estaríamos en este lío. Pero eso no excusaba el comportamiento de Azra y Beckett. Habían entrado audazmente en mi casa e incluso habían amenazado mi lugar en ella, y no iba a pasar por alto eso. Azra y Beckett, claramente tomados por sorpresa por mi resistencia, trataron de insistir en que, nombre del hombre, les había prometido la habitación más grande y que ya estaban planeando quedarse. De hecho, revelaron que incluso habían terminado el contrato de arrendamiento de su antigua casa en anticipación de mudarse con nosotros. Han cometido un gran error, dije, tratando de mantener mi voz firme. No hay manera de que se queden aquí, especialmente en estas circunstancias. Su indignación fue obvia. Insistieron en que mi opinión no importaba y que, nombre del hombre, arreglaría todo. Estaban tan seguros de que, nombre del hombre, les conseguiría lo que querían, lo que solo me hizo darme cuenta de cuán profundo era este engaño. Se equivocan, Azra, dije respirando hondo. Parece que, nombre del hombre, no les ha dicho la verdad. La casa es mía, no suya, y ustedes no se quedarán aquí. Su incredulidad estaba escrita en sus rostros. Me acusaron de mentir,
diciendo que no había manera de que la casa pudiera ser mía. Les sugerí que le preguntaran a nombre del hombre, para que lo confirmara, esperando que finalmente se viera obligado a decir la verdad. Tanto Beckett como Azra se volvieron hacia nombre del hombre, esperando que respaldara sus mentiras, pero mientras esperaban que confirmara sus creencias, nombre del hombre estaba acorralado. Tenía que elegir entre mantener la farsa o admitir la verdad. La tensión en la habitación creció mientras nombre del hombre evitaba el contacto visual, moviéndose incómodamente en su asiento. Estaba claro que no quería enfrentarse a la verdad, pero su silencio decía mucho. Su negativa a encontrarse con la mirada de sus padres era una confesión silenciosa de que todo lo que había dicho era cierto. Finalmente, me ofrecí a mostrar los documentos de la propiedad para demostrar mi propiedad. Si todavía no me creen, puedo mostrarles el papeleo, dije con firmeza. La realidad de la situación estaba comenzando a calar lentamente en sus padres, aunque todavía estaban lidiando con ella. Durante tanto tiempo habían creído la historia que, nombre del hombre, había hilvanado de que yo era financieramente dependiente de él y que él era el proveedor exitoso. Ahora, enfrentados a la verdad, luchaban por aceptarla. Mientras estaban sentados allí negándose a hablar, el peso de su engaño era innegable. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más claro quedaba para todos que había mentido. La casa era mía, y no iba a dejar que nadie, especialmente sus padres, me la quitara. Los padres de nombre del hombre estaban convencidos de que, dado su ingreso alto anterior, solo tenía sentido que él fuera el dueño de la casa. La cruda realidad de su pérdida de trabajo y su dependencia de mis ingresos fue un shock que no habían previsto. Los corregí, señalando que habían estado sin trabajo durante más de un año y que yo tenía una carrera exitosa, a pesar de los juicios que habían hecho basándose en suposiciones superficiales. Esta revelación sorprendió visiblemente tanto a Beckett como a Azra, dejándolo sin palabras. Mientras tanto, nombre del hombre permaneció en silencio, evitando cualquier confrontación. Mientras seguía mirando al suelo, su negativa a hablar solo aumentó la tensión que colgaba en el aire. Al ver a nombre del hombre permanecer en silencio, decidí que era hora de poner fin a la incomodidad. Les dije a Beckett y Azra que tenían que irse. Ya había aguantado suficiente interrupción por un día. Sin embargo, nombre del hombre finalmente encontró su voz, suplicándome que no los echara, explicando que no tenían a dónde ir ya que ya habían renunciado a su anterior acuerdo de vivienda con la expectativa de mudarse con nosotros. Su súplica me puso en una situación difícil. Ya no se trataba solo de hacer cumplir los límites, sino también de las consecuencias reales de las mentiras de nombre del hombre, que ahora dejaban a sus padres en una posición vulnerable. Habían sido atrapados en la red de engaño que nombre del hombre había hilvanado, y tampoco era justo para ellos. Aún así, tuve que mantenerme firme. Puedo y lo haré, nombre del hombre, dije. Mi voz no dejaba lugar a la discusión. Hiciste estas promesas sin mi opinión, ofreciéndoles un lugar en mi casa como si fuera tuya para dar. Sintiendo el derecho a opinar en el asunto solo porque era mi esposo, nombre del hombre argumentó que su palabra por sí sola debería ser suficiente para dejar que sus padres se quedaran. Trató de sugerir que no tenía otra opción en el asunto. Azra intervino también, afirmando que como estábamos casados, todo lo que yo poseía ahora se compartía con nombre del hombre, como si el matrimonio borrara mis derechos individuales a la casa. No, Azra, se equivocan, respondí con firmeza. Absolutamente puedo pedirles que se vayan, y tú, nombre del hombre, te irás con ellos. Como todavía estamos legalmente unidos, prepararé un aviso de desalojo y no me detendré ahí. También veré a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. La reacción de nombre del hombre a la mención de divorcio fue inmediata e intensa. Su pánico se mezcló con ira, como si nunca hubiera imaginado que podría llegar tan lejos. En su pánico, arremetió, amenazando con tomar la mitad de la casa y exigir una pensión alimenticia, claramente esperando asustarme para que me echara atrás. ¿En serio, nombre del hombre?, pregunté, incapaz de ocultar mi frustración. ¿Has olvidado el acuerdo prematrimonial que estabas tan ansioso por que firmara? Le recordé los acuerdos y condiciones. Ninguno de nosotros podía reclamar una pensión alimenticia y nuestros bienes individuales, como mi casa, seguían siendo nuestros en caso de divorcio. El acuerdo prematrimonial, que él y sus padres habían impulsado, estaba destinado a proteger su futuro, sin considerar nunca que las tornas podrían cambiar algún día. El recordatorio golpeó fuerte. Beckett y Azra, que habían estado tan seguros del éxito continuo de nombre del hombre, ahora se daban cuenta de cuán profundamente habían calculado mal.
La gravedad de la situación comenzó a calar y, con ella, su confianza anterior se derrumbó. De repente, su actitud cambió. Tal vez no necesitemos apresurarnos a divorciarnos, sugirió Azra, su tono ahora mucho más apagado. Había un aire de desesperación en su voz, una señal de que entendían cuán sombrías se habían vuelto sus circunstancias. Sentémonos y resolvamos esto, propusieron, esperando que pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo mutuo. Claramente, todavía creía que había una posibilidad de salvar la situación si simplemente lo hablábamos, pero yo había llegado a mi límite. Había terminado con las mentiras, la manipulación y la forma en que se habían aprovechado de mi amabilidad. No estoy aquí para arreglar esto por ustedes, respondí, mi voz inquebrantable. No seré utilizada para su ganancia financiera, nombre del hombre, y ciertamente no toleraré más explotación de sus padres después de todo lo que me han hecho pasar. Nombre del hombre. Trató de descartar el comportamiento de sus padres, minimizando sus acciones como si no fueran significativas, pero ya era demasiado tarde para eso. Había visto sus verdaderos colores y no iba a ignorar la forma en que me habían tratado en mi propia casa. Nombre del hombre. Y sus padres trataron de descartar su comportamiento pasado, actuando como si los problemas de antes fueran menores y debieran perdonarse, pero la reciente amenaza que hicieron al intentar echarme de mi propia casa era algo que no podía simplemente pasar por alto. Su repentino cambio a la amabilidad no borró la tensión que colgaba espesa en el aire. Comenzaron a suplicar por mi comprensión, pensando que podían influirme como lo habían hecho en el pasado. Lo que no lograron darse cuenta fue que yo había cambiado. Ya no era la misma persona a la que podían empujar. El hecho de que hubieran cancelado su contrato de arrendamiento asumiendo que simplemente podían mudarse con nosotros mostró una completa falta de respeto por mi autonomía. No iba a dejar que me pisotearan más. Cuando quedó claro que Beckett y Azra no tenían intención de irse, di el siguiente paso. Llamé a la policía para que los escoltaran. Su partida dejó, a nombre del hombre, furioso, pero rápidamente le recordé que pronto también enfrentaría el desalojo de mi casa. Enfrentado a la realidad de su situación, la ira de nombre del hombre se convirtió en disculpas y arrepentimiento. El rápido cambio en su actitud fue casi agotador, pero me sentí aliviada sabiendo que la pesadilla se acercaba a su fin. A partir de ese momento, dejé claro que, nombre del hombre, ya no era bienvenido en mi espacio. Esta fue la última resistencia contra los años de manipulación que había soportado. Hasta que su desalojo fuera definitivo, relegué a nombre del hombre a la habitación de invitados. Sin otra opción, tuvo que enfrentarse al hecho de que su tiempo en la casa había terminado. Mientras tanto, sus padres, que habían agotado una buena parte de sus ahorros alojándose en un hotel, se vieron obligados a buscar un nuevo alquiler. Curiosamente, optaron por no llevar a nombre del hombre con ellos cuando encontraron un lugar, lo que pareció un intento de responsabilizarlo por el desastre que habían causado sus mentiras. Esto creó una notable ruptura entre nombre del hombre y sus padres. La relación entre nombre del hombre y sus padres se agrió rápidamente. Comenzaron a culparse mutuamente por su situación, y pronto sus padres retiraron por completo su apoyo hacia él. Quedó claro que lo único que habían valorado de nombre del hombre era su contribución financiera, y ahora que no podía proporcionarla, cortaron los lazos. Dejado por su cuenta, nombre del hombre no tuvo más remedio que depender de la generosidad de sus amigos mientras buscaba un trabajo. En cuanto a mí, procedí con el divorcio. En ese momento, era obvio que nuestro matrimonio estaba más allá de la salvación. El comportamiento de nombre del hombre había mostrado una profunda falta de respeto y un egoísmo arraigado que ya no podía tolerar. Si bien hizo intentos de reconciliación, fui firme en mi decisión. Ya no iba a ser utilizada. El proceso de divorcio avanzó con bastante rapidez, en gran parte porque no teníamos hijos. En 8 meses, se finalizó y estábamos oficialmente separados. Durante ese tiempo, me concentré en reconstruir mi vida, encontrar mi equilibrio, y finalmente, incluso comencé a salir de nuevo. Mientras tanto, nombre del hombre continuó aferrándose a la esperanza de que pudiéramos volver a estar juntos, pero eso no era más que una fantasía por su parte. Para mí, el capítulo con nombre del hombre estaba completa y verdaderamente cerrado.